al dirigente venezolano Juan Pablo Guanipa, diputado, que diputado también de la Asamblea Legítima, de la del 2015. Le damos la bienvenida y agradecemos por su tiempo en este momento. Sabemos, Juan Pablo, sabemos todas las cosas que ha hecho para salirte directamente de todo el régimen, de esta persecución que ha emprendido contra todos ustedes por la lucha de Venezuela. Buenos días y gracias por acompañarnos. Hermano. Buenos días, saludos a ustedes y bueno, aquí estamos a su orden. Bueno, Juan Pablo, primero que todo quiero darte en nombre de EBTV, felicitarte, ¿no? y decirte que nos sentimos contentos con toda la gallardía que has tenido, la resistencia y evidentemente ayer fue una demostración más de eso. Bueno, háblanos de lo ocurrido ayer, cuando llegaste a la concentración, la salida y de ver sobre todo ahorita, mejor vamos a arrancar con lo que acabamos de ver a Maduro en el Salón Elíptico, ya juramentándose como dictador. ¿Qué tienes que decir respecto a esto? Bueno, primero muchas gracias, Eduardo, por los conceptos y podemos conversar de lo de ayer. Obviamente en este momento, hace escasos minutos, se juramentó en una actitud absolutamente falsa, mentirosa, vergonzosa, sin vergüenza. No hay cómo calificar al gorila dictador de Nicolás Maduro. Definitivamente es un impresentable, una persona que después de haber destruido a un país, que después de haber ido hacia una situación en la que produjo un proceso electoral donde él mismo asumió como Consejo Nacional Electoral, porque ese consejo era títere de Nicolás Maduro. Decidieron poner la fecha para que coincidiera con el nacimiento de Hugo Chávez Frías. Decidieron definir todas las reglas de juego. Impidieron que la candidata electa pudiera presentarse como candidata. Trataron de anular las elecciones primarias. Atropellaron toda la campaña electoral. Proscribieron los partidos políticos. Impidieron que 5 millones de venezolanos pudieran ejercer su derecho al voto. Y a pesar de eso, les hicimos una madre campaña y les ganamos el proceso electoral. Y no solo les ganamos el proceso electoral, les ganamos por 37 puntos de diferencia. Hay que quitarse el sombrero ante el pueblo venezolano, que en 25 años no ha sucumbido al intento de colonización en el que han incurrido estos sinvergüenzas de la cultura política venezolana. Hoy nuestra cultura política se mantiene firme y seguimos luchando. Pero no solamente ganamos, demostramos el triunfo con las actas. Y después de todo eso, vienen a sacar un boletín que no tiene nada que ver, lanzan a la basura todo el sistema electoral y sacan un boletín, luego una sentencia y hoy juramentan a Nicolás Maduro. Esa juramentación lo convierte en alguien mucho más débil, mucho más, yo diría, repudiado por el pueblo venezolano. Y al final, mucho más desconocido por la comunidad internacional. La cara de Maduro, la compañía con la que estaba allí, la soledad del tirano, contrasta totalmente con lo que vi yo ayer en las calles de Caracas. Así que yo estoy tranquilo en el sentido de que nosotros tenemos la total disposición de continuar hasta vencer. Si dijimos que es hasta el final, es hasta el final. Y el final es cuando salga Nicolás Maduro. Juan Pablo. Bueno, ahí tenemos las primeras reacciones a esta toma de posesión de la presidencia de Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Juan Pablo Guanipa, representante de la Acción Nacional Legítima, ha tomado la palabra efectivamente ante esa desesperanza que ha existido, pues, de ver estas imágenes que ha filtrado venezolana de televisión, es decir, la televisión controlada por el régimen de Maduro. Solo han dejado entrar, me parece que a periodistas y a fotógrafos. No han dejado entrar cámaras porque querían que esa imagen fuese la que viese el mundo, que es esta que tenemos a la izquierda, prácticamente pues vendiéndonos a un Nicolás Maduro comprometido con su país, demócrata, y obviando todo lo que pasó ayer con María Corina Machado, en lo que muchos expertos internacionales han calificado como las mañas, la estrategia de lo que es ya una dictadura por parte de un tirano, ya asemejándose incluso al terrorismo.
esto es un poco... este mensaje de Juan Pablo Guanipa es importante. A mí me lo parece porque es la antesala de lo que va a pasar en las próximas horas. Es decir, este señor de momento ha tenido esta última imagen, esta última palabra, pero queda Edmundo González. Y ojo, porque tenemos una información de última hora respecto a Estados Unidos. Yo ya lo dije ayer, Maduro, la que te espera. Vamos a terminar de oír a Juan Pablo Guanipa y ahora vamos con esa última hora desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump, ahora mismo Joe Biden, en los 10 días restantes que le quedan como presidente de los Estados Unidos, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Las actas no las ha entregado. Con lo cual aquí se ha producido un auténtico tongo, un engaño en las elecciones, un engaño a un país. Y bueno, como digo, vamos a terminar de oír a Juan Pablo Guanipa y ahora vemos la información desde Estados Unidos. Pablo, quizás el venezolano que está viendo esta juramentación del dictador, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede interpretarla? ¿No? Puede interpretarla, bueno, aquí ya no hay esperanza, aquí ya no hay nada que hacer, Maduro pues se quedó, tiene a los militares, o puede mirarlo como, bueno, este es el principio del fin, ¿no? Que hemos hablado muchas veces del principio del fin, pero dinos tu percepción en cuanto a esto, ¿no? Mira, sí, en efecto puede haber gente que se llena de desesperanza, de desesperación, que se deprime, que siente que ya no va a continuar la posibilidad de sacar a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Todo eso puede pasar, pero yo sí veo en el pueblo venezolano, en la gran mayoría del pueblo venezolano, una actitud de indignación. Indignación vinculada con disposición a salir a la calle a defender su punto de vista y con una actitud de vencer el miedo, porque evidentemente han intentado. Todos nos llenamos de miedo cuando somos perseguidos como somos perseguidos, cuando mataron 28 personas, cuando dentro de la cárcel mataron a 3 personas, cuando detuvieron a 2.500 personas, cuando han torturado gente, cuando mantienen en ascuas al país con las policías, direcciones de inteligencia, etcétera, etcétera, recorriendo todo el país para amedrentar a la gente. Claro que se genera miedo. Pero yo veo una población en disposición de vencer ese miedo. Yo prefiero optar por la opción de que este es el principio del final de Nicolás Maduro. Sale totalmente debilitado, sale repudiado por el pueblo venezolano y sale desconocido. ¿Quiénes al fin estuvieron? El dictador de Cuba. ¿Y cuál fue el otro dictador que no me di cuenta? Porque me di cuenta que el de Nicaragua tampoco vino. No, el de Nicaragua llegó el de Nicaragua, pero no tenía silla. No tenía silla el de Nicaragua y tuvieron que colocarle una silla. Llegó, rompió protocolo y todo. Pues. Fueron los dos únicos que estaban allí presentes. Dos dictadores sangrientos. Uno que es parte de una dictadura de más de 60 años y el otro que, bueno, que ha demostrado que es un gorila también, que agrede profundamente a su pueblo y que no le importa para nada la situación en la que vive su gente, solo le importa mantenerse en el poder. Ambos, por cierto, el de Nicaragua y el de Venezuela, acompañados por unas esposas que también mueven los hilos del poder detrás de esos presidentes y que actúan a sangre fría. Yo, hermano, te digo, estoy convencido de que lo que está pasando en Venezuela es absolutamente irracional y estoy convencido de que este país se va a levantar y va a lograr, vía resistencia pacífica, vía desobediencia civil, vía protesta no violenta, este pueblo va a demostrar de lo que es capaz. Y si otros lo han hecho, nosotros lo vamos a hacer. Allí tienes a los Milosevic, allí tienes a los Ceausescu, y allí tienes unos cuantos más que han sido dictadores que lucen imbatibles y terminan siendo arrasados por el pueblo. Diputado, queríamos aprovechar la oportunidad para consultarle con respecto a que mientras Maduro juraba como dictador allí en el salón contiguo al hemiciclo de sesiones que usted muy bien conoce, el Departamento de Estado de la administración saliente de Joe Biden anunciaba una nueva batería de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y aumentaban también lo que era la recompensa por ofrecer información que lleven a la captura de Maduro Diosdado y de Vladimir Padrino López. ¿Qué opinión le merece a usted esta acción que toma la administración de Joe Biden? También vi unas decisiones de la Unión Europea en materia de sanciones. Así que tenemos sanciones por parte de los Estados Unidos y sanciones por parte de la Unión Europea. Mira, esto es muy sencillo. El responsable de las sanciones es Nicolás Maduro. No hay otro. ¿Por qué? Porque los países del mundo occidental, al ver que un país que es parte de ese mundo occidental pierde
su actitud, su visión democrática y llega a convertirse en un peligro para la región, obviamente ellos utilizan distintos mecanismos para tratar de que todo vuelva a su cauce, de que se rescate la democracia y que ese país deje de ser una amenaza para la región. Así que, ¿quién es el responsable de que las sanciones se hayan implementado? Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos lograr vencer las sanciones sacando a Nicolás Maduro? Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Nicolás Maduro ha participado en infinidad de procesos de negociación, en los que se compromete a democratizar el país, en los que se compromete a regularizar a los partidos políticos, en los que se compromete a hacer elecciones libres y transparentes, y termina violando esos acuerdos. Es más, con él se cumple, se le liberan sus delincuentes, pero él no cumple con la obligación de dar una contraprestación en materia democrática hacia el país. Pero bueno, ya yo creo que todos saben cómo es Nicolás Maduro, y creo que la nueva administración de Donald Trump llega al poder con algo muy positivo, que es la experiencia de Trump en su primer periodo y la revisión de la experiencia de Biden en su periodo de gobierno. Creo que eso es muy positivo, porque eso le va a dar a Donald Trump las herramientas para poder enfrentar adecuadamente a Nicolás Maduro. Donald Trump no es el que, como algunos dicen, por 100.000 barriles de petróleo se va a sentar a transarse con Nicolás Maduro. Por favor, hermano, Estados Unidos está produciendo cerca de 14 millones de barriles de petróleo cada día, de los 365 días del año, y se está autoabasteciendo de petróleo. Así que aquí lo importante es la lucha por la reivindicación democrática, por el Estado de Derecho, y eso es lo que tenemos que pelear. Que por cierto, Juan Pablo, diputado, Donald Trump ayer publicó en su cuenta, luego de la manifestación, luego de lo ocurrido con María Corina y el secuestro, que hoy a las 2 de la tarde ella va a comentar y a narrar lo ocurrido, en apoyo hacia Edmundo González Urrutia como presidente electo, ¿no? Y lo de las sanciones, evidentemente, que acaba de hacer mención, ¿no? También vemos que el canciller de República Dominicana asistió a la toma de posesión de Maduro y fue destituido de inmediato por el presidente Abinader, ¿no? O sea que hay decisiones que están ocurriendo en este momento. Pero para entrar en este tema, coméntanos lo de ayer, de lo ocurrido. Chicos, no sabía lo de República Dominicana. Acaba de ocurrir en este momento. ¿O fue el embajador? No, destituyen a su canciller por asistir a la investidura de Nicolás Maduro. Chicos, pero ¿cómo una persona hace eso después de que Abinader se reunió con el presidente Edmundo González? Y así dice la nota. Luis Abinader destituyó al ministro Miguel Mejía tras su viaje a Caracas para asistir al controvertido acto de Nicolás Maduro. Como un canciller que está ayer... Es ministro. Ministro. Bueno, canciller, ministro. Exacto, ministro. Claro, pero no es el ministro de Relaciones Exteriores, Mendica Producción, sino un ministro, parte de su gabinete, es parte del gobierno de Luis Abinader. Claro, el una ministro información en de la desarrollo. partida y se destituyen al canciller. Claro, ahí producción, ahí lo estamos colocando, y dice el presidente de la República Dominicana en el ejercicio de atribuciones del artículo 128 de la Constitución procedió a emitir un decreto, el 8-25, con el cual anula la designación de Miguel Mejía como ministro sin cartera para políticas e integración regional. Es como un vicecanciller por la función que hace. Pero cómo se viene sin consultar y viendo lo que está ocurriendo, y donde aparentemente pues hoy se mantiene Edmundo González Urrutia en República Dominicana, porque tampoco se ha dicho, ¿no? Juan Pablo, ayer, ¿no? Cuéntanos a tu salida. ¿Qué ocurrió? Te escuchamos con otro colega. Mira, primero creo que es importante, Edward, contrastar lo que pasó ayer con lo que está pasando hoy. Correcto. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, mira, ayer, cuando se anunció que íbamos a salir a la calle, lo primero que hizo el señor Cabello es lo que hace siempre. ¿Y qué es lo que hace siempre ese señor? Bueno, nosotros anunciamos que tenemos una manifestación en tal punto de Caracas tal día, y él anuncia para el mismo día, a la misma hora, a unas calles, una actividad. Y yo lo vi llegar. Yo vi llegar al chavismo madurismo ayer, y realmente, numéricamente, era una cantidad muy pequeña de gente, pero realmente pequeña. Diputado, disculpe que lo interrumpa, pero quiero que usted vea esa fotografía, porque es una fotografía de un sentimiento que tenemos todos los venezolanos, y es ese abrazo fraternal, ese abrazo del reencuentro que ayer usted se daba con la vicepresidenta María Corina Machado, luego de ambos estar en la clandestinidad por esta persecución del régimen venezolano. Ambos perseguidos, ambos están en la clandestinidad para poder resguardar su vida. Ayer ella la capturaron, logró, luego de que saliera. Usted, gracias a Dios, ha podido burlarlos cada vez que han intentado apresarlo, secuestrarlo. ¿Qué sintió usted en ese momento, volver a ver a María Corina y en situaciones como esta? ¿Y cuánto tiempo tenía sin verla, Juan Pablo, no? Mira, yo calculo unos 3 meses aproximadamente que teníamos sin vernos, siempre conversando permanentemente, reuniéndonos, preparando las distintas actividades.
pero no es fácil, para ella no es fácil, sobre todo porque gran parte de los dirigentes que la acompañamos en el camión cuando salíamos en las distintas giras por todo el país, muchos de ellos están presos, están en el helicoide, algunos han tenido que salir del país, otros se han tenido que resguardar aquí adentro. Entonces, evidentemente que cuando nos vimos hubo mucha emoción que se vio allí, porque, bueno, teníamos esos 3 meses sin vernos, me pidió que subiera a la plataforma de la camioneta en la que estaba, allí me dio el micrófono, después del abrazo me pidió que hablara, y yo creo que ahí hay una demostración de que estamos muy unidos en esta lucha por la liberación de Venezuela. Desde el momento en que María Corina Machado ganó la primaria, yo me puse a su orden, sin pensarlo, porque lo importante para este país es salir de esta situación. Y si la líder es ella, es ella. Y el que haya sido el líder en el pasado, yo respeto toda la lucha que se ha librado en favor de la liberación de Venezuela. Al que sea, lo acompaño, porque es un país lo que está de por medio. Y ese país ayer se manifestó. Hay gente que dice que yo hubiera querido ver más gente. Bueno, mira, la cantidad de gente que fue en Caracas fue multitudinaria, fue impresionante. Ahora, también tenemos que entender que el miedo ha influido, entonces tenemos que ir como de un menos a más para ir fortaleciendo cada una de las actividades. Pero estuvo multitudinariamente concurrida y con una emoción impresionante de la gente. Después de que salimos, ella salió primero que yo, se puso una chaqueta, salió primero que yo, luego salí yo. Honestamente, en las conversaciones que teníamos, habíamos pensado que el más vulnerable realmente era yo, que era el que iba a ser detenido. Y al final yo pude salir de esa situación. Hubo una pequeña persecución, más que persecución, era como una persona que estaba marcando el sitio por donde yo iba, a quien algunos amigos intentaron tumbarlo cuando íbamos saliendo entre la multitud. Pero bueno, al final de cuentas yo pude salir y pude llegar a mi sitio de resguardo. Cuando llego a mi sitio de resguardo es cuando yo me doy cuenta lo que está pasando con María Corina. Yo no sabía absolutamente nada. Comienzo a revisar los mensajes y eso, y me hablan de una detención. Hay un chat en el que yo estoy con ella, donde hay dirigentes políticos, y cuando plantearon eso yo dije, miren, ustedes me creerán o no, pero si está detenida, la van a soltar. Porque el costo que ellos van a tener que pagar es demasiado elevado en caso de que tomen la decisión de detener a María Corina Machado. Al final, yo no había hablado con ella hasta ahora, que nos escribió y nos dijo que a las 2 iba a presentarse ante la opinión pública, que ha estado tratando de entender todo lo que sucedió y que definitivamente lamenta mucho el hecho de que hayan herido de bala a una de las personas que estaba allí, y que bueno, que fue detenida, que la palabra que ella asume es que fue detenida. Y bueno, va a hablar ante la opinión pública y me parece que es importante que ella nos diga cuál es su versión, que es la versión en la que yo creo. No me pidan ni que escuche a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello o a Tarek William Saab, ni siquiera escucharlos. No tiene sentido alguno, porque ellos son la prostitución de la palabra. En ellos no creo jamás. Pero sí espero tranquilamente a María Corina. Diputado, nosotros, Eduard y yo como zuliano, conocemos el trabajo que usted ha hecho en el estado de Zulia desde hace muchísimo rato, en Maracaibo, toda su carrera política. Sabemos que también no solamente ha sido perseguido por el régimen, sino también no lo dejaron ejercer cuando ganó la gobernación y fue electo como gobernador del estado de Zulia. Usted de cerca conoce todo lo que es vivir y golpearse por esta dictadura. María Corina ayer se la llevaron, logró salir como usted lo decía, pero ¿cuál es su mensaje? Ella va a dar ese mensaje a las 2 de la tarde, como lo decía usted, pero ¿cuál es el mensaje que usted, que ha estado de cerca perseguido, le da de esperanza a todos esos venezolanos que hoy por hoy lo ven a través de las pantallas de EBTV? Mira, hermano, yo diría que Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento. Y ese mal momento está asignado por una dictadura feroz, a la que no le importa para nada el hecho de que los venezolanos cobren $3 por salario mensual, que los pensionados cobren $3 mensuales. Ya son menos porque la devaluación ha ido disminuyendo esas cantidades. Eso es absolutamente inaceptable. Y esa dictadura pretende quedarse en el poder habiendo perdido abrumadoramente el proceso electoral del 28 de julio. A nosotros nos corresponde seguir. Para mí, insisto, esto es el principio del fin. Para mí, Maduro sale de esta juramentación totalmente debilitado. Para mí, la población venezolana va a luchar para ejercer presión para lograr que esto termine. Vamos a tener el acompañamiento internacional y va a haber actuaciones de gente que ha sido soporte de Maduro que también va a actuar. Yo creo que llega el momento en el que nosotros nos unamos, todos los demócratas de Venezuela, que somos el 90% de la población, con los demócratas del mundo para defenestrar a Nicolás Maduro. Y le digo a la gente que nos corresponde la lucha en la resistencia civil, no violenta, en la lucha pacífica para lograr que esto termine. Insisto, otros pueblos lo han logrado, Venezuela también lo va a lograr. Juan Pablo, agradecido contigo, sabemos que llevas 6 meses en clandestinidad, ¿no? Tus hijos en Maracaibo, tu hermano preso.
tus amigos conocidos también de nuestros, de Maracaibo, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, compañeros como Freddy Superlano, Viallo, Pirelli, y podemos nombrar cada una de esas 2.000 personas que están detenidas que conociste seguramente, darles unas palabras, porque también esos presos políticos salieron ustedes y salimos todos por ellos ayer y seguiremos saliendo, para cerrar. Totalmente, hermano. Es que yo estoy convencido de que no hay absolutamente ninguna razón para que esas personas estén presas. Es más, los que han salido no es que han sido liberados, han sido excarcelados porque se les mantiene su proceso judicial y tienen que presentarse una vez al mes ante el tribunal y siguen imputados por distintos delitos contemplados en esa ley antiterrorismo y en el Código Penal. Así que toda mi solidaridad con todos los presos políticos, con toda la familia de los presos políticos, con la familia de quienes han dejado la vida en esta lucha y con todos los venezolanos que han sufrido a esta dictadura que le ha cambiado completamente para mal la vida a Venezuela. Nosotros merecemos un país mejor. Nosotros merecemos un país sin presos políticos, un país donde la gente que quiera regresar, regrese, donde la gente sienta que tiene aquí oportunidades, que podemos darnos ese abrazo como venezolanos que somos, sin mirar color político y sin mirar ideología, y podemos echar hacia adelante al país. Yo sueño con el cambio político, porque estoy convencido de que ese cambio político va a significar el resurgimiento de Venezuela, va a significar la transformación de nuestro país, la reconstrucción de nuestro país. Eso viene y tendremos el más hermoso proceso de reconstrucción que cualquier país haya tenido en este siglo XXI. Fuerte. Bueno, lo dejamos aquí. Ha sido una entrevista larga con muchos titulares en este sentido. Ahora mismo Maduro se encuentra totalmente acorralado, por una parte por Estados Unidos. Fijaos que en Estados Unidos también hay cierta guerra, ¿no?, entre demócratas y republicanos, pero aquí van todos a una, y en la Unión Europea pues pasa prácticamente lo mismo. No entiendo yo a esos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, que han decidido refrendar y apoyar, en este caso, la corrupta, más que corrupta, presidencia sospechosa de Nicolás Maduro de Venezuela. Una toma de posesión que prácticamente pues ha sido propaganda, un acto de propaganda que también se le da. Estados Unidos ha puesto una recompensa. Yo tengo que decir que yo no estoy a favor, por supuesto, de la pena de muerte. Yo quiero que este hombre sea juzgado. Si tiene que pisar la cárcel, que la pise. Evidentemente, creo que tiene muchas cosas a sus espaldas y las que van a salir una vez él salga y deje libre a Venezuela. Pues eso, pena de muerte no, cárcel, y que lo juzguen y que le impongan todas las penas que haga falta. En cualquier caso, ya digo, ahora mismo se encuentra un poquito flanqueado por algunos países, un poquito raros, ¿no?, en el mundo, que siempre suelen ser un poco los más conflictivos, o algunos de los más conflictivos. En cualquier caso, yo creo que ya no estamos hablando de política. Quiero matizar unas palabras que ha dicho Guanipa, ¿no?, cuando lo llama gorila, ¿no?, que yo creo que no tiene ningún... A ver cómo lo digo. Creo que no va con ninguna intención xenófoba ni racista. Creo que hace referencia, pues eso, a la altura, al tamaño de este señor, que supera el 1,90. Y eso, pues que es un señor que se pone tan... pues un gorila, ¿no? Por poner un poquito de humor, pues estaría bien, pues eso, que lo metieran en una jaula en el zoológico. Que ya digo, que no había connotaciones xenófobas o racistas. Lo digo porque es que esa va a ser la excusa que den sus seguidores. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza que haya gente que apoye el madurismo. No me gusta esa palabra madurismo, ¿no?, porque recuerda a madurez, y de madurez todo esto pues tiene bastante poco. Mucho de infierno, mucho de efectivamente pues eso, dejar a un país prácticamente parado en el tiempo, sin desarrollar durante muchos años, primero con Chávez, luego con Maduro. Y bueno, que esto no ha terminado, que tiene que aparecer María Corina. Y se espera la llegada de Edmundo González y de otros líderes mundiales, entre ellos Bukele, el presidente de El Salvador. Como digo,
se va a liar en Venezuela. Estaremos por aquí atentos y seguramente conectaremos en directo para ofrecer esas palabras de María Corina Machado. Ya solo queda pues eso, tener paciencia y que los venezolanos sepan que cuentan con prácticamente todo el apoyo internacional de los países de primer mundo que creemos en la democracia firme y no en las dictaduras. Venezuela no se puede hablar de política, se tiene que hablar ni de lados, se tiene que hablar de dictadura y tiranía y terrorismo, con lo que vimos ayer con María Corina Machado. Esas son las palabras para referirnos a este régimen totalitario y a esta pamema que ha sido esta toma de posesión. Lo voy a dejar aquí porque me ha quedado el vídeo muy largo, precisamente pues con estas declaraciones de Juan Pablo Guanipa, uno de los rostros de la disidencia, que ha sido el primero en reaccionar a este teatrillo del malo de Nicolás Maduro. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí en el canal principal Jack de Corazones. Redes sociales y todo lo demás en la descripción y colaboraciones por miembros o por super thanks o super gracias. Gracias por estar ahí.